Buen día, buen día. Nuevamente estamos aquí en el canal online Católico para la Mujer. Nuevamente en Creciendo Contigo Mujer. Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, México. Este es el programa El amor entre las manos de Dios, entre las manos de ti misma. Mi nombre es Jessy Santiago. Es un placer, como cada emisión, estar compartiendo este espacio contigo que me escuchas. Yo espero que el día de hoy haya sido un buen día, un bendecido día, y le doy la cordial bienvenida a la psicóloga Ivette Acosta. Hola, Ivette. Hola Jessy, ¿cómo estás? Aquí otra vez con gusto. Gracias por acompañarme en este espacio. Y hoy, antes de comenzar con el tema, como cada programa, yo invito a la audiencia y a ti, Ivette, que me ayudes a hacer una oración, un momento de reflexión, una oración de inicio. Y como lo he hecho en los últimos programas, es el versículo de Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Yo te invito en este momento a hacer una pequeña reflexión, a hacer una pausa, a darte cuenta si hoy necesitas el cobijo de Dios, poner en sus manos algún tema, alguna preocupación, la salud de alguien que tú amas, el bienestar de tu familia, o simplemente hoy agradecer por un nuevo día, un día más de vida en compañía de las personas que quieres. ¿Qué pones hoy en las manos de Dios? ¿Qué te gustaría poder hacer este momento de reflexión? Pues muy bien, así es, así será, así sea. Amén. Y Amén. entonces vamos a comenzar. El día de hoy tenemos el tema de rostros del abuso emocional. Vamos a platicar un poquito aquí con mi compañera Ivette, la psicóloga Ivette, sobre este tema que se me hace muy interesante, sobre todo en estos días que, bueno, me ha tocado escuchar de manera constante, por ejemplo, algunas características de parejas narcisistas, historias de mujeres que hablan sobre su experiencia, y algo que escucho y que es muy común, que cuando tienes una pareja narcisista o tienes tal vez una pareja que realiza algún tipo de abuso emocional, de repente hay mucha confusión en el que no hay golpes a veces, Ujú, ¿verdad? No hay palabras que nosotros consideramos como malas palabras, ujú. como ofensivas, pero tú tienes la sensación de que hay algo más, que tú te empiezas a sentir como disminuido, no valorado, ignorado, y muchas veces me ha tocado conversar con personas que dicen es que yo tengo la sensación de que hay algo que no está bien, y probablemente es porque estamos hablando del abuso emocional. Ujú. Sí, creo que Jessy lo dices bien y yo estuve leyendo también un poco más cuando me hablaste del tema y el abuso emocional suele ser más sutil, más oh, difuso, confuso, a veces disfrazado de amor, de preocupación, de humor, de espiritualidad o de protección. Y, 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 y creo que ahí es donde radica lo que tú dices. No sé qué es, pero no me siento bien. No logro determinar qué es lo que está haciendo que yo no me sienta como bien en la relación. Y el abuso emocional, podemos pensar, te lo voy a leer como me dice así,
Sí, Lo que busca el abuso emocional es, de manera consciente o inconscientemente, disminuir la libertad interior, la estabilidad emocional o la percepción de la realidad de otra persona. Entonces, es una forma, si lo podemos decir, sí, de que yo quiero controlarte, transformarte, moldearte a lo que yo creo que debes de cumplir como pareja, como hijo, como amigo, porque no solamente se da en la relación de pareja, se da en todo vínculo. Y entonces yo trato de que tú vivas como yo quiero, o sea, como yo pienso, creo que debes de comportarte y de vivir. Y entonces ahí se dan como varios tipos que, ¿quieres que te los mencione de rapidito? sí, por Por favor, por favor. ejemplo, uno de los que nos muestra aquí es el control y dominación emocional, que es el que intenta dirigir cómo pensar, cómo sentir, actuar o relacionarte, como no debes de reírte así, eso que dijiste no fue lo correcto, así no se llega. O sea, es como de pronto con ciertos comentarios, lo que me está diciendo es que lo que estoy haciendo no es lo correcto, no lo es lo adecuado, o me hace, fíjate, me hace sentir inadecuada de momentos, Ujú. que algo hice que no estuvo bien. Ahí entran los celos, el am, sí, el cuidado de no tienes que hacer esto porque lo hago por tu bien, O las o, comparaciones, ¿no? o Que las son comparaciones. letales. Oye, ¿por qué tú no vistes de la misma manera? ¿Por qué tú no Ándale. haces las mismas cosas que es también parte de eso, ¿no? La comparación dentro de esa exigencia de cumplir con una expectativa de ciertas personas, ¿no? Sí, ahí entra lo que vendría siendo la desvalorización o degradación, las Ujú, burlas, el sarcasmo hiriente, el minimizar logros, comparaciones, críticas permanentes, ujú. hacerte sentir demasiado sensible, que ahí es donde empezamos a dudar de nuestro valor, de chin, realmente soy valioso, realmente soy inteligente, realmente estoy eligiendo bien. Luego otro que es que ahora utilizan mucho los jóvenes, el gaslighting, que es hacer creer que la otra persona está exagerando o viendo cosas que no existen. Eso Mm, nunca pasó, lo estás imaginando, estás loco, estás loca. No tienen, eso que viste no es real, es solamente un mensaje. Invalidar recuerdos o emociones, eso no es importante. Ahí también, como veíamos, la invalidación emocional. Y la No es, frase clásica de que ah, otra vez vamos a hablar de eso, o sea, ni me ándale, acuerdo cuándo sucedió, exacto. No es para tanto, no es para tanto, exageras. exacto. Deberías agradecer, ¿no? Que te elegí, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, pues, si nos estamos dando cuenta, como estos ejemplos lo que hacen es como de pronto no hacer valioso lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que sientes, la forma en la que ves el mundo, cómo me enriquece, sino no lo que tú piensas, eres, sientes, quieres, limitas, no es importante, ¿no? No es real. Ujú. Tú deberías de, o sea, yo a veces hasta el rol, no, yo soy tu esposa y tengo todo el derecho a decirte a qué horas llegar y gastar ¿no? Como en yo tengo o mi forma de ver el mundo es la real, la tuya no. Ujú. Sí, y ahorita que pones los ejemplos, también es importante darse cuenta que hoy en día el abuso emocional, como tú lo decías en un principio, no solo es una relación de pareja, pero también anteriormente se consideraba que se daba más del hombre hacia la mujer. Hoy Ajá. en día podemos ver mujeres que hacen ese tipo de abuso emocional sobre hombres e incluso sobre sus propios hijos, Sí. varones, porque también era muy común que a veces como que había una cadena de abuso y una mujer, madre, trataba de esa manera a su propia hija, ¿no? O el Ujú. padre.
pero hoy también podemos observar, lamentablemente, cómo una mujer madre puede tratar a su propio hijo también en ese abuso emocional. Ahora también otra situación, que antes no se hablaba porque Ujú, parecía como que teníamos todavía ese velo de que estás trabajando para una persona, ujú, pero por supuesto que en la relación laboral hay un abuso emocional también. en ocasiones, ¿verdad? Exacto. En todo Pero, vínculo. y Ujú, entre compañeros también sucede. ujú, Compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ujú. ¿no? Exacto. Hasta las Y personas que te dan un servicio, sí, el chofer del taxi, del urbano, ¿cómo hay quejas de las tiendas luego departamentales, no? así es. Y es que fíjate que otra cosa que ahorita que lo mencionaste surge también importante, pensamos que el abuso siempre es como que de una figura de poder o autoritaria hacia abajo. Y no, puede ser, como dices tú, de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, de alumnos a maestros o de maestros o sea, es el vínculo, no es en dónde está la jerarquía o dónde está el rol. Sí, y sobre todo, como dices tú, es el vínculo porque también puede ser la clásica dual, ¿cómo se llama? Trina o Ujú, esas alianzas de amistad, en ujú, donde pareciera que siempre, bueno, no siempre, pero va a haber ocasiones en que está la persona, la personalidad fuerte y la personalidad débil, ujú. y a veces puede generarse un tipo de abuso, ¿no? Sí. Porque yo soy fuerte y te protejo, pero también te Ujú, hago sentir a veces, viene ahí el gancho, ¿no? Así como de ujú, que tengo mi recompensa porque me vas orientando, me ujú, proteges, me defiendes, me impulsas, pero al mismo tiempo puede llegar también a ser una relación de abuso emocional, ¿no? ujú. Sí. Sí, porque también a veces el abuso crea dependencia. Por eso también es abuso. Cuando yo te quito responsabilidades y las asumo, te hago dependiente a mí y eso también es un abuso. Por eso es que Sí, hablábamos a veces de los padres a los hijos o de los hijos a los padres. y por eso es muy Ujú, difícil desligarse de esa ujú, relación, porque llega un momento en que sientes que en verdad necesitas a la otra persona ujú, y sin esa persona hay cosas que tú no sientes esa capacidad porque también se hace un círculo, ¿no? O ujú, sea, si tú lo creías y luego la otra persona te lo confirma en su trato, te hace ujú, ser todavía más desconfiado de ti mismo, que ujú. pues se hace más la dependencia, ¿no? Y es por eso Sí. que también, independientemente, por ejemplo, cuando somos familia, Ujú, pues obviamente hay un lazo, ujú, ya que hace más difícil a veces la separación, ujú. pero se suma a que yo ya sentía carencias y tú me has generado más dudas sobre mí mismo o mí misma, ¿no? Ándale. Y creo que también ahorita acabas de decir un punto importante. Creo que el abuso lo que hace es mermar mi autoconcepto, la imagen, mi autoestima, me hace cuestionar si voy a ser amado, o sea, como que reaviva muchas heridas en el cuestionarme si soy una persona digna de ser amada, digna de aportar algo al mundo. Ujú. Sí, Merma esta confianza de mí, de salir confiada a hacer y decir y ser y sentir. sí, desde mermar, como dices tú, la autoconfianza, incluso hasta en las decisiones, en mi forma de hablar, en, Ujú, en mi forma de decidir. ujú, También por eso es un proceso que requiere, así como se fue gestando de manera silenciosa, ujú, las consecuencias negativas del abuso emocional, es también difícil y un proceso que va a requerir tiempo de cómo la persona poco a poco va a ir recuperando esa autonomía, esa validarse, valía, ajá, la valía y validar lo que siente, ujú, porque en primer lugar, y me ha pasado, yo
también Ujú, considero que a ti muchas veces, como ujú, llegan personas en la consulta ujú, y les cuesta mucho, lo primero es validar cómo se sienten, porque siguen ujú, dudando, o sea, a lo mejor él o ella ujú, tiene razón de lo que me dice, ¿no? Sin embargo, hay una ujú, vocecita dentro de mí que me está diciendo que no, pero, o sea, es muy difícil escuchar más tu voz ujú. que la voz de ajá, más difícil Mi escuchar la voz. voz, mi propia Ujú, voz que la voz externa, ¿no? De la persona ujú. con la que he hecho ese vínculo de abuso. Sí. Y es que aquí entra, o sea, entra algo bien importante que todos dependemos del otro. O sea, yo para crecer, para desarrollarme, necesito la mirada del otro. Y si fuéramos totalmente autosuficientes, independientes, quizás no se daría tanto este abuso porque te mando a la... Y yo sé que puedo vivir mi vida plenamente solito, ¿no? Pero no es así. Entonces, cada interacción sí duele a veces. Recuerdo a mi tía Ana que una vez dijo, todo rechazo duele. Y dice, por más fugaz, por más, sí, fugaz que sea, si tú vas en la calle y de pronto alguien te voltea y te ve feo, o te mira con una desaprobación y se voltea, dices, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿No? Y ahora esta, ¿por qué me mira así? O este, ¿por qué me miró así? ¿No? ¿Qué tengo? Entonces hablamos de que sí nos duele y que a veces en ese dolor vamos cediendo, vamos modificando, vamos dejándonos de oír para no sentirlo. Y más nos sucede con la pareja, con los hijos o con los papás, de que deseamos ser amados, deseamos ser recibidos, deseamos ser que nos quieran cerca. Y entonces digo, no, pues si ya sé que no le gusta cómo me he visto, pues voy a cambiar total por estar, ¿no? En la relación. Y así vamos cediendo, son cosas, como dices tú, se van formando. No es de que de momento se dio y se instaló, sino que son esos pequeños donde yo voy cediendo y va mermando. O sea, ya cuando me doy cuenta, ya no sé distinguir qué me gusta, qué no me gusta, o si estoy dispuesto a luchar, porque el precio sí es a veces el rechazo o el distanciamiento del otro. Sí, y bueno, también escuchándote, aparte de volver a remarcar el poderoso lenguaje no verbal, Ujú, de que la mirada, el gesto, tu postura corporal es letal a veces. ujú, También yo creo que es importante darnos cuenta cómo a veces, sin querer, esto es automático. O sea, hay ujú, personas, por ejemplo, pues desde niños, ¿no? Cuando vamos viendo, vamos como absorbiendo actitudes, frases, que en ujú, algún momento vamos creciendo y podemos llegar a tener puntos ciegos, ¿no? ujú, Y hay personas que literalmente no tienen conciencia de que están transmitiendo pues mensajes que tienen que ver con el abuso emocional. Y te lo digo porque también en el diálogo a veces con padres, con pues las visitas, ujú. pues me doy cuenta que algunos genuinamente, pues esto es también cultural, ¿no? Así es. Que de hecho incluso en algunos programas también de contenido, como hacen referencia que ahora hay que tener más cuidado, ¿no? Antes era muy común, pues, la broma, la burla, el Ujú, jugar, el sarcasmo, ujú, y hoy en día, pues, se trata de tener cuidado, porque de alguna manera, aunque tenemos esa cultura, nos estamos dando cuenta que como que en exceso ujú, sí nos está generando daño. Entonces, genuinamente hay personas que no se dan cuenta, no se ujú, dan cuenta
les cuesta trabajo ver cómo se expresan, cómo miran, ¿no? Sí. Y es lo que también se trabaja en sesión Ujú, mm, como un tipo de, claro, son pasos, son diferentes ujú, pasos, pero va a llegar un momento en que vas a tratar de, pues de perdonar, disculpar, alejarte, ujú, recobrar tu valía, pero también darte cuenta que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de la familia, como son padres, a veces también ellos lo hacen por un aprendizaje, por una ujú, cultura y que no se dieron cuenta, ¿verdad? Y que les va a costar trabajo cambiar, ujú, cambiar hacia otra realidad. Y obviamente es tomar la responsabilidad de cambiar nosotros, la forma en que ujú. nosotros mismos nos hablamos y la forma en cómo nosotros nos comunicamos con las, pues con otras personas que ya vienen después de las siguientes generaciones y que van a depender de mí, ¿no? Es un Sí, proceso también. sí es un proceso y sí es cultural. eh, Crecimos y no, y también habla del nivel de cómo algunos, de acuerdo a su sensibilidad, pueden vivir o crecer con sarcasmo y no se sienten como muy, muy dolidos. Y otros dicen, no, es que me dolió. Y dicen, no, que a mí que me va a doler. O sea, depende también de cada uno, cómo lo vive. Por eso es importante el proceso terapéutico para que cada quien vea cómo o en qué momento ha dejado de ser y qué ha contribuido para no sentirse libre de ser en el mundo y de reafirmarse y de validarse y de sentirse pleno al final. Ujú. Pero no podemos decir, esto de seguro te hizo sentir esto. No, a lo mejor no fue eso, fueron otras cosas. Por eso necesitamos cada quien tener este proceso terapéutico. No podemos que encasillar que eso origina esto, ¿no? No, a lo mejor a mí no me dolió eso, me dolió otra cosa que a ti ni siquiera es importante, ¿no? Sí, y sí es como también limpiar un poco los anteojos Ujú, de tus propias vivencias, experiencias, emociones y creencias, ujú, porque por un lado es muy genuino y eso es dentro de validar lo que vas sintiendo y lo que vas ujú, percibiendo, de que puede haber este tipo de abuso emocional y distinguir en qué momento, en, como dices tú, qué palabra, qué movimiento, qué acción detonó esta ujú, sensación. Y también limpiarnos los lentes, porque a veces podríamos llevar esto a generalizarlo ujú, con muchas personas y de toda esa generalización probablemente solamente se origine de una, ¿no? ujú, Porque es como la conexión, como cuando le preguntas a alguien o te dice verbalmente, es que me miró de esta forma y la ujú, pregunta es como, ¿a quién te recuerda, no? ujú, Y es cuando puedes llegar a discernir o ayudar a las personas a discernir que a veces no es la persona actual, sino que es algo del pasado o alguien de otro contexto. Y ujú. discernir si el abuso emocional lo has generalizado, porque ya hay una sensación de desconfianza y una hipersensibilidad, ¿no? A tal Ujú, grado de que pues también ya, como lo decíamos o tú lo comentabas, se ha mermado tanto la valía personal y la sensibilidad pues ya está al máximo que podemos también generalizar cosas que solamente viene de un tipo de relación, ¿no? Porque es también sí. como trabajar la confianza de que no todas las personas nos Ujú, van a generar abuso, elecciones más sanas y que también pueden empezar por nosotros mismos. Es sí, el inicio, ¿no? El inicio. así es. Ese sí, el inicio siempre es hacia nosotros. Y sí creo que algo que mencionabas también al inicio era, creo que yo soy mi mayor faro de cuando en una relación no me siento con la confianza de ser genuino, de poder expresar, decir, hacer.
sino que aparece el miedo, la duda, el cuidado, estar alerta. Quiere decir que algo está ocurriendo en ese vínculo y que probablemente hay una desconfianza en, ajá, en que no me siento totalmente aceptado o recibido, o que te vas a quedar en el vínculo si hago algo inadecuado para ti. Creo que ese sería nuestro mayor faro, nuestra mayor guía para saber si estamos en un vínculo donde puedo estar teniendo cierto abuso. Ujú, Sí, por supuesto que es un buen tips darte ujú, cuenta como en qué lugar sí puedo ser yo totalmente, ujú, sentirme libre y con confianza de ser yo mismo, yo misma, ujú, ¿no? De decir lo que necesito decir, de actuar como yo. ujú, Si tienes esa sensación que en verdad eres libre, ujú. o como dicen los jóvenes, tu lugar seguro, es- Sí. Ajá, está hablando de que en verdad esa relación o ese lugar es un lugar que te aporta. ujú, Pero si es lo contrario, si tú estás cuidando lo que dices, ¿no? Cómo actúas y tienes el temor de ujú, expresarte o de ser como eres, entonces sí, es como dices tú, es un buen faro darse cuenta de que este lugar algo está pasando ahí, ¿no? Que yo no tengo ujú. esa libertad de ser yo. Sí, y que sí puede haber cosas en las que yo no pueda controlar, pero otras, o la gran maravilla, mayoría, es que, y eso lo da también el proceso terapéutico, es que yo pueda decidir y elegir cómo quiero vivir cada vínculo, pero que es mi elección, no que depende del otro, sino es mío. Quedarme, no quedarme, cómo me quedo, pero es mi elección. Ujú. Bueno, Donny, pues como siempre, el tiempo se va muy rápido Sí. y el día de hoy no es la excepción y nos vamos a tener que despedir. Te agradezco como siempre tu compañía el día de hoy Ujú. y agradezco a la audiencia. Antes de despedirnos, quiero también que me acompañen a hacer una oración De San Pedro. pues de San Pedro, que es la que en los últimos días, en los últimos programas he estado compartiendo. Es una oración ya viejita, pero me gusta mucho. Oración a San Pedro, Santo Apóstol, Pedro Clemente, de mí no aparte su protección, a ti me acojo yo reverente y elevo humilde esta petición. Cúbreme sombra del más sublime de los pastores, tenme piedad, aparta siempre de mi destino toda miseria y enfermedad. Quien no me quiera que huya de mí las penas, las personas adversas, apártalas, bendice Pedro, tú mi camino y no me dejes nunca más penar. Amén. Amén. Pues nuevamente te agradezco, Doni, que Ujú. hayas compartido este programa y que para las personas que nos escuchan haya sido algo bastante interesante, reflexivo. Y pues nos despedimos. Bendecidos días. Nos veremos en la siguiente. Gracias, Jessy. Bye. Bye bye.